Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y con una sonrisa helada me dijo: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Personas especiales. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenían nada que comer. No era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de estar de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 500 libras, observando a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo misma había comprado para ellos. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútil en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max. Fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana, en Chicago, para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que quizá vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo personas especiales. Max finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era una mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los recién casados. Vi a sus hermanos brindando con champaña. Vi el vestido blanco de Lena, ese que yo había ayudado a financiar con los $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había dejado fuera de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, la renta está vencida. El casero nos está presionando», dijo, y asegura: «Si no pagamos esta semana, nos echará». «Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia, todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo bajo el cual dormir, todas las veces que comí frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la desfachatez de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que incluso a mí me sorprendió, ¿no te advertí que solo ayudo a personas especiales? El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años no era yo quien temblaba, sino ella. «Renate, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras, puras mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz con la que me había pedido dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos. Aquellos que ayudé a pagar sin saber que jamás vería la ceremonia en la que serían intercambiados. Durante tantos años había vivido con la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando conseguir una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataban como si fuera invisible. Pero aquella frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. En mi cabeza calculé cuánto dinero había gastado en ellos durante esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, superaba los $20,000. $20,000 que había tomado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me había dejado para vivir mis últimos años en paz. ¿Y todo eso para qué? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único que tenía para ofrecer.
Lloré por la madre ingenua que fui, por la mujer que se perdió a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño, los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años entregando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo distinto en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de obediencia y sumisión. Fui a la cocina y preparé café, como lo había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé el teléfono esperando un mensaje suyo, disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia prioridad del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esa mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios y empecé a hacer cálculos. Quería ver, en números exactos, la magnitud de mi propia necedad. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses. $18,000. Comida y provisiones, aproximadamente 200 al mes, 7,200 más. Regalos de cumpleaños, de Navidad, de aniversario, al menos 3,000. Emergencias médicas de Lena, 800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, 2,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, 600. Los muebles de la sala, 1,200. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había desperdiciado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había reunido moneda a moneda tras décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría comenzado a latir con fuerza mientras corría a contestar, esperando que por fin se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, el silencio volvió, y continué bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Lena. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Max. «Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No lo hacía desde hacía meses, sin un propósito específico, sin una diligencia relacionada con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar simplemente porque quería hacerlo. Pasé frente al parque al que solía llevar a Max cuando era niño. Recordé a aquel dulce niño que me abrazaba con fuerza y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Kleene, me vio a través del vidrio y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y a Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenar las suyas. Entré y caminé directamente hacia su oficina. «Señor Klein», le dije, «necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas». Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. «¿Está segura, señora Richter? ¿Ocurrió algo?» Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado por mí en los últimos meses. «Lo que ocurrió», respondí, «es que finalmente abrí los ojos. Quiero cancelar todo y también deseo información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero». Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar el momento exacto en que su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. «Señora Richter», dijo el señor Klein mientras me entregaba los documentos. «Le pido disculpas por entrometerme.
pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquel hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. «No estoy siendo presionada, señor Klein», respondí. «Al contrario, por fin, he dejado de presionarme a mí misma». Al salir del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme dentro de aquella oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Ya no tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Caminé hacia casa pensando en todas las cosas que no había hecho por complacer a Max y a Lena, los viajes que no tomé para ahorrar dinero para ellos, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era $1 menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta, el de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque creía que algún día cuidarían de mí como yo había cuidado de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que jamás olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor, al que no conocía, revisaba papeles sobre mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si la intrusa fuera yo, en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, con esa urgencia desesperada que ya había escuchado en su llamada telefónica. «Renate, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete con el que consultamos sobre tu situación». ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. «Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso». El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. «Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación». No le di la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos, esos que él había estado revisando sin mi permiso. «Estos son mis papeles privados. No tiene ningún derecho a mirarlos sin mi consentimiento». «Mamá», intervino Max con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años, «estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortas el apoyo económico sin explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional». Lena se acercó e intentó tomarme la mano con esa falsa ternura que solo usaba cuando necesitaba algo. «Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te esté afectando más de lo que piensas. A tu edad, los episodios de confusión son normales». La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme, se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaron a personas especiales a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. «No estoy confundida», dije con una firmeza que los dejó en silencio. «Estoy más lúcida que en años, y ustedes se van a ir de mi casa ahora mismo». El señor Fisher intervino con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren sonar razonables. «Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Ellos han documentado varios comportamientos preocupantes». Conductas preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Como cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece?
¿Decidir dejar de financiar la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lena se levantó de golpe como si le hubiera dado una bofetada. Nosotros nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda, sin adornos. Todo lo que yo tenía, algún día sería de ellos. En sus mentes, yo ya estaba muerta, y lo único que hacían era cobrar por adelantado su herencia. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo era simplemente un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. «Fuera», dije, señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Max se puso de pie con ese gesto de niño enfadado que hacía cuando no conseguía lo que quería. «Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones, la renta, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que tú avalaste. No puedes cortarnos de un día para otro». «¿No puedo?» Por primera vez en toda la conversación mi voz se elevó. «¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado una renta que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. He financiado una vida en la que claramente no había lugar para mí». El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. «Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y a Lena manejar sus finanzas de manera más eficiente. Sería algo temporal, solo hasta que usted se sienta mejor». Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la arrojé directamente al cesto de basura. «La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta de salida». Lena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. «No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo». «Obligaciones basadas en mi dinero», respondí. «No en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usará mejor en mi propia vida, de pronto soy una anciana confundida que necesita tutela legal». Max intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Mamá, cometimos errores», dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. «La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable». ¿Razonable? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando su vida mientras me tratan como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante en la vida de mi único hijo, el señor. Fisher guardó sus papeles con la eficiencia de quien está acostumbrado a que rechacen sus propuestas. «Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela». Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que no se trataba solo de una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. «Señor Fisher», dije mirándolo directamente a los ojos, «le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha administrado sus finanzas impecablemente durante 40, que crió sola a su hijo después de la muerte de su esposo, que mantuvo un hogar y trabajó con honor hasta su jubilación y que hasta la semana pasada sostenía económicamente a dos adultos perfectamente capaces». Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin reveló su verdadero rostro. «Esto no se va a quedar así, Renate. Tenemos derechos y abogados también». «Perfecto», respondí. «Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales». Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. «Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a quedarte sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Max», dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina, «ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por decisión propia, no por su abandono». Cuando cerré la puerta tras ellos,
Me quedé de pie en la sala, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza ni arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi vida. Permanecí despierta en la cama, planeando mis siguientes pasos como una general que se prepara para la batalla. Si Max y Lena querían guerra, yo se las daría, pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado señor Weber, un hombre al que había conocido años atrás cuando tramitaba el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher, el abogado que Max y Lena habían llevado, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los adultos mayores. Señora Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que imagina. Se llama abuso financiero contra personas mayores, y es un delito federal. El hecho de que hayan entrado en su casa sin permiso y revisado sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había sucedido era realmente un abuso. Me preocuparon porque comprendí que la situación era más grave de lo que había imaginado. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que lo presionaron para darle dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó al ver la suma total. $33,400 en 3 años. Señora Richter, dijo, con este dinero podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en otro banco donde ellos no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había postergado durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Summer, me conocía desde hacía años porque siempre compraba cosas para reparar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Summer, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Ethan, que se encargaba de instalar sistemas de seguridad, pasó por allí. Fue la providencia actuando. Ethan, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia. El sistema completo. El precio no importa. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, llamando desde otro teléfono porque había bloqueado el suyo después del enfrentamiento del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, respondí secamente. Mira, entiendo que estás molesta por la boda. Fue un error. Max y yo lo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa, cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan evidente que casi tuve que reírme. Lena, ¿cuánto deben exactamente de renta? El silencio al otro lado confirmó que había tocado un punto débil. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total. Pero no te llamo solo por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o extrañan mi dinero? Pregunté directamente. Ambos, respondió con una honestidad sorprendente. Renate, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo bastante importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo bastante importante como para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena,
Te lo voy a explicar solo una vez. Durante 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste, me ignoraste, me humillaste y finalmente me insultaste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, de pronto descubres que me amas. Renate, por favor, la interrumpí. No hay ningún por favor. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que yo no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había reservado para mí terminaba convirtiéndose en una emergencia para ellos. «Señora Richter», exclamó mi estilista favorita, Cynthia. «¡Qué sorpresa!». Pensé que ya se había olvidado de nosotras. No te olvidé, Cynthia. Simplemente olvidé que yo también merezco que me consientan. Me di el gusto de todo el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. «Señora Richter, se ve hermosa», dijo cuando terminó. «Pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno?» «Sí, Cynthia». Finalmente aprendí a decir no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un auto estacionado frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró un instante, pensando que Max y Lena podrían haber regresado con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. «¿Señora Richter?», preguntó al verme bajar del coche. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?» «Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas por años, pero nunca habíamos tenido oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?». Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Ahí estaba una extraña mostrando más interés por mi bienestar que mi propio hijo. «Pase, señora Brooks. Le haré un café y le contaré una historia que no va a creer». Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Señora Richter», dijo, «hizo lo correcto. Pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También creía que era mi deber financiar su vida adulta. También pensé que no me amaría si no le daba dinero». «¿Y qué pasó?», pregunté. «Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio fue terrible. Me amenazó, me manipuló emocionalmente, intentó hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para pedirme perdón de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero». Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. «¿Cree que Max y Lena llegarán a entender algún día?». «Tal vez sí, tal vez no», respondió con honestidad. «Pero eso ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida». Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida o para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en muchos años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. «Señora Richter», dijo Ethan mientras instalaba las cámaras, «este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Podrá ver desde su teléfono quién se acerca a su casa, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automática a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién conquistada paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos, yo terminaba contándole los logros de Max y Lena, cuánto dinero había gastado en ellos,
lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora comprendía que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. «Renate», respondió Diana sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón». Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Diana me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. «Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos se me partía el corazón al escucharte presumir cuánto dinero les dabas, como si el amor pudiera medirse en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba de ti con cariño cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca extraño a mi mamá o amo a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona». Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero forma parte de la sanación. «¿Sabes qué más noté?», continuó Diana. «Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para empezar a vivir». Esa revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en la cocina a procesar toda esa información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amó, 35 años criando sola a mi hijo después de la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. Sonó el timbre, y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor, con una taza en las manos. Abrí la puerta y me ofreció un café recién hecho. Pensé que quizá necesitaría algo de compañía después de todo. Lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala, y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. «Mi hija me dijo exactamente las mismas frases que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos». Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que tal manual existe? Pregunté medio en broma. «No oficialmente», respondió riendo. «Pero parece que todos leen el mismo libro». Capítulo 1. Haz que se sienta indispensable. Capítulo 2. Crea emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez cómico y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez se sintió culpable por cortar el dinero? Le pregunté a Eleanor. «Cada día, durante los primeros 3 meses», respondió con sinceridad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar al golf cada fin de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había postergado durante años, visitar la tumba de mi esposo. Siempre encontraba excusas para no ir, porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque pensaba que el dinero del taxi estaba mejor invertido en alguna de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque hacía meses que no iba a limpiarla. Me senté sobre el césped, junto a su lápida, y hablé con él como si estuviera vivo. «Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Desde que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que así compensaría que creciera sin un padre. Pero creo que, en el proceso, me olvidé de ser yo misma. El viento soplaba suavemente, y por un instante sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquila lo gasté cuidando de ellos. Pero eso se acabó, mi amor.
He aprendido. Limpié su tumba. Reemplacé las flores marchitas por unas nuevas. Y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa a resolver una crisis de Max o de Lena. Cuando regresé, había 3 autos estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y 2 personas más que no reconocí. Todos parecían alterados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En cambio, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están otra vez frente a mi casa. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del auto, señora Richter. Voy para allá de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber y 2 patrullas policiales llegaron. Vi a los agentes hablar con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular con furia. Vi a Lena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a retirar de inmediato. Al bajar del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Max. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra en la casa de otra persona sin permiso. La familia no trata a su madre como a un cajero automático. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Vas a pagarnos todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes simplemente abandonarnos así. El señor Weber intervino de inmediato. Señora Brooks, cualquier comunicación futura deberá realizarse a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que realizó voluntariamente durante 3 años. Los vi subirse a sus autos y marcharse, derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez desde que comenzó todo, me sentí segura. Tenía ayuda profesional, tenía el apoyo emocional de Eleanor, y sobre todo, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar sana. Hablaban con respeto, se interesaban sinceramente por la vida del otro, y reían juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez durante toda la velada. Yo también quería eso con Max. Le confesé a Eleanor cuando su hija se fue. Y quizá lo tengas algún día, respondió. Pero primero, él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama con esperanza en el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de seguridad me mostraban que Max y Lena pasaban en coche frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces estacionándose unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estudiaran mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de esas visitas, así que llevé un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que se presenten después de que se les haya prohibido acercarse, fortalece nuestro caso para obtener una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me indicó que no era una visita social. «Buenos días, señora Renate Richter», dijo cuando abrí la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Adultos Mayores. Hemos recibido un informe de que podría encontrarse en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar». Sentí que la sangre se me helaba. Max y Lena habían llevado la situación a otro nivel. Ya no se trataba solo de amenazas legales privadas. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que parecía genuina. «Soy la trabajadora social señora Schmidt. ¿Puedo pasar y hablar con usted?». La dejé entrar, sabiendo que negarme solo habría empeorado mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi sala
y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido reportes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha manifestado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos informó que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme parecer una anciana mentalmente inestable. Reconocí la mano de Lena en la redacción. Siempre había sido hábil manipulando las palabras para obtener lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me encendió la sangre. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Weber, y llegó en menos de 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta se encuentra bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Schmidt con menos seguridad que antes, tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, replicó el señor Weber con tono seco, los mismos que intentaron hacerla firmar un poder notarial sin asesoría. ¿Legal? ¿Los mismos que irrumpieron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos que la excluyeron de los eventos importantes mientras vivían de su dinero? El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo la documentación completa del abuso financiero y emocional sufrido por mi clienta. $33,400 retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Schmidt revisó los documentos con un gesto cada vez más incómodo. Era evidente que la información que le habían dado no coincidía con la realidad frente a sus ojos. Señora Richter, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban utilizando, respondí con sencillez. Porque entendí que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia?, preguntó la trabajadora social. La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse por sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi decisión, y he decidido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Schmidt, ¿consideraría usted normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Podía ver en su mirada que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó después de un momento, ¿maneja usted completamente sus propias finanzas? Puedo mostrarle mis estados de cuenta bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está actualizado y en orden. ¿Vive de manera independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió: mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos completos, como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Schmidt cerró su carpeta y dijo: Señora Richter, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que usted esté en riesgo ni de que necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Weber y yo permanecimos en silencio durante unos minutos.
Renate, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incompetente. ¿Eso significa que están desesperados? Exactamente. Pero aún pueden intentar más cosas. Pueden presentar una demanda por incapacidad. Es costosa y difícil de ganar, pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que se le asigne un tutor legal. La idea me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, continuó el señor Weber. Pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. «Hermana», dijo después de escucharme, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían mostrado por completo su verdadera naturaleza. Ya no había marcha atrás. No existía posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca fui una madre ni una suegra respetada. Siempre fui dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para que me conocieran. Renate, me presentó. Estas son mis amigas. Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había roto su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba algo. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas que la soledad rodeada de personas que no te aman es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en el jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola en lo financiero. No tenía dependencias ni obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y lejos de asustarme, esa realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera, podía remodelar mi casa, podía comprarme ropa bonita, podía donar a organizaciones que realmente me importaran, podía invertir en mi propio futuro, en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años quería planear mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había acostumbrado a una rutina hermosa. Desayunaba con calma mientras leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o con alguna de mis nuevas amigas, y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado hacía años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financista personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renate, tenemos que hablar. Max y Lena han presentado una demanda formal por incapacidad mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharla en voz alta la hizo aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que usted no puede manejar sus propios asuntos, sí, explicó el señor Weber con voz grave. Podría nombrar a Max como su tutor legal,
lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda de mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Señor Weber, ¿qué evidencia podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que aseguran que ha mostrado un comportamiento errático. También presentaron facturas médicas supuestamente impagas y medicamentos que, según ellos, usted habría acumulado sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate, dijo con firmeza, pero ellos han fabricado pruebas convincentes. Además, incluyeron una declaración del Dr. Lehmann, quien afirma que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que ellos interpretan como señal de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protección como argumento de que necesitaba ser protegida. ¿Quiénes son los 3 testigos?, pregunté. El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto. Un vecino llamado señor Davis y alguien que afirma ser su farmacéutico. El señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Aquí hay algo que no encaja. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El señor Green me recibió sorprendido y visiblemente nervioso. Señora Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que yo tengo un comportamiento errático con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y me preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted se comportaba de manera extraña. ¿Y qué le respondió? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y ocasionalmente aspirinas, que no tiene ninguna receta médica regular. Pero ella insistió en que eso era prueba de que usted no cuidaba adecuadamente su salud. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó usted algún documento? Ella trajo un papel que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo parecido. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no comprendía del todo. La manipulación de Lena no tenía límites. Señor Green, le dije con calma, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que ocurrió y aclarando que no tengo ningún problema con mis medicamentos. Por supuesto, señora Richter. Lamento profundamente este malentendido, respondió con sincera vergüenza. Después de la visita a la farmacia, fuimos a enfrentar al señor Davis. Cuando tocamos su puerta, nos recibió con una hostilidad evidente. ¿Qué quieren?, gruñó. El señor Weber habló primero. Entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tiene razón, respondió él con tono desafiante. Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro desde hace semanas. ¿Podría ser más específico sobre los comportamientos que observó?, preguntó el señor Weber. Instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibiendo extraños todo el tiempo, gritándole a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado por protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Y los gritos fueron mi manera de defender mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis, le dije con calma, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me interesa. Para protegerme de mi hijo y de mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es justo lo que diría una loca, respondió con crueldad. No, había manera de razonar con él. Su declaración estaba basada en observaciones superficiales malintencionadamente interpretadas. Esa tarde, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica, me dijo. Tengo una colega, la doctora Moore, especialista en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente. ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente?
Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco está completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de las motivaciones económicas de ellos. Vamos a luchar esto. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero penetrantes. Señora Richter, me dijo, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi razonamiento, mi comprensión financiera y mi salud emocional. También me aplicó pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que he revisado, esto parece un caso clásico de explotación financiera hacia una persona mayor. Lamentablemente, es más común de lo que la gente imagina. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también dejó claro que la demanda era real y que la batalla legal sería necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda por incompetencia, todas se indignaron. Renate, dijo María, nosotras testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Más que bien, añadió Cynthia, estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me devolvieron la esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije. Que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo lo que ha pasado, ya no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí del hijo que creí tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también nació dentro de mí, una determinación de hierro para no dejar que me arrebataran no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, y yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Ese día no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino también mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de una cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar por última vez nuestra estrategia. Renate, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Ellos deben demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? Pregunté. El juez Miller tiene fama de ser justo. Revisé sus casos anteriores, y no favorece automáticamente a las familias. Está comprometido con proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al tribunal a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo, probablemente comprado para la ocasión, y a Lena vestida de negro, como si asistiera a un funeral. Quizá lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó la mía, pero Lena sostuvo mi mirada con una frialdad que confirmó que, para ella, todo esto no era más que una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con esa clase de confianza que solo tienen quienes ya han ganado demasiados casos parecidos. Desde que comenzó su declaración inicial, su estrategia quedó clara: presentarme como una anciana confundida, manipulada por extraños que me habían alejado de mi amorosa familia. Su señoría,
dijo con voz solemne. La señora Renate Richter ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres, queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que evidentemente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para que mi independencia sonara como locura, mi libertad como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en declarar, y su actuación merecía un premio Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado por completo. Cómo me había vuelto hostil y paranoica. Cómo me había aislado de la familia que supuestamente me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa, Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a que reciba la atención que necesita. Mentiras, envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Schuster, comenzó él, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Lena titubeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Podría darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? El rostro de Lena se puso rojo. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Y cuál sería el contexto adecuado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Aquel era el niño que había criado sola, al que había dedicado mi existencia entera. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, declaró, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara de Max cayó por completo. Señor Richter, comenzó con voz firme, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. $33.400 le suena correcto? Tal vez. Ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que llevaron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. ¿Y usted, a los 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler? Max no pudo responder con dignidad. El señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado directamente conmigo y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman declaró que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de un deterioro mental, pero el señor Weber presentó la documentación de mi evaluación con la doctora Moore, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, las cuales habían sido impecables. El señor Summer, de la ferretería, declaró sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas fueron totalmente racionales y procesadas correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi renovada vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de la sabiduría nacida del dolor, de la fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió durante mi declaración, dejándome contar toda mi historia. Los $33.400 gastados en 3 años, la humillación de haber sido excluida de la boda, la constante manipulación emocional,
la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió dejar de brindar apoyo financiero a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor. Respondí con voz firme y clara. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando trató de insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés económico. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La réplica del señor Weber fue devastadora. Su señoría, comenzó con voz firme, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente han encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incapacidad mental. Lo que han presentado es frustración, porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria, pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó. Es evidente para este tribunal que la señora Renate Richter se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por intereses económicos y no por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal niega por completo la solicitud de tutela. Había ganado, no solo el juicio, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin el abuso de quienes decían amarme. Al salir del tribunal, vi a Max y a Lena discutiendo airadamente con su abogado. Lena me lanzó una mirada de odio puro antes de marcharse. Max me miró una última vez, y por un segundo creí ver algo parecido al arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan entre sí. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max ni de Lena. Supe por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena consiguió trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñara lo que mi generosidad nunca pudo. El valor del trabajo honesto y de la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que fui hace un año. Temerosa, manipulada, creyendo que debía comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar ha nacido alguien que ha comprendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renate. Tengo 72 años, y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger soy yo misma. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme con una donación para que pueda seguir escribiendo más relatos. Gracias de corazón por adelantado. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber lo que piensan, y también cuéntenme dónde escucharon esta historia. Para más relatos de vida como este, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote,
con un saludo lleno de afecto, hasta la próxima.